veces cuando pensamos en la inteligencia artificial dentro del modelo que hay ahora, en esta sociedad, con esta gente trabajando, fíjate que la IA va a quitar puestos de trabajo, fíjate que esto va a desaparecer. Sí, muy probablemente. Pero precisamente es la mayor bendición que tenemos. Ya veremos cómo orgánicamente todos nos recolocamos, cómo aprendemos a realmente servirnos los unos a los otros y cómo pasamos nuestro tiempo. Pero eso no justifica que con una visión estática, tipo un análisis keynesiano o neoclásico, mejor dicho, de un momento dado de la historia, justifique que haya que hacer intervenciones propias y afectar a la libertad de los demás en función de cómo en esta sociedad concreta se incorporan objetos que aún, como la inteligencia artificial, que aún no han encontrado su sitio porque nosotros no hemos encontrado nuestro sitio. Lo que, en términos reales, lo que sí que es fundamental y lo que comparten todas las transiciones de la historia son los aumentos de productividad. Y tenemos ante nosotros el mayor aumento de productividad que hemos visto jamás. Entonces, creo que tenemos que celebrar eso y después ya veremos cómo nos colocamos nosotros como individuos dentro de una sociedad así, donde cada uno de nuestros puestos de trabajo realmente pueden ser sustituidos. Ahora bien, ¿qué nos hace humanos respecto a la inteligencia artificial? Quizá esta conversación, ¿no? La inteligencia artificial probablemente tendrá que analizar nuestra conversación para poder replicar una conversación similar. Nosotros somos la parte creativa que podemos estar dentro de eso. Somos los que demandamos las cosas y esa creatividad, incluso desde la parte de la demanda, nos lleva a entender mejor la necesidad de otros individuos como nosotros. Quizá hay un quinto sector a punto de crearse, que es el sector de esos pensamientos, ¿no? Aunque la mano de obra no esté ahí. Pero veremos cómo nos servimos. Mientras tanto, creo que solo podemos celebrar tener herramientas como las que vienen ahora y estar formando parte de la mayor transición en productividad y el mayor salto en la historia. Porque quizá dentro de 2000 años, con teletransportación a otros universos y visitando otros planetas, sonará genial y que la gente vaya con sables láser tipo Star Wars, pero lo que dio puerta a que eso sea posible es el momento que estamos viviendo ahora, que es el mayor aumento de productividad que se ha vivido jamás y que dudo que se pueda replicar, incluso en el futuro. Eso se dice rápido, lo de Neurolink, ¿eh? Ujú. Eso, yo lo estaba pensando porque yo creo que no, la mayoría no entiende bien eso de Neurolink, pero creo que en el futuro más cercano, creo que es lo que más va a revolucionar lo que entendemos por el conocimiento, al igual, ¿no? Sí, ¿Puedes explicar para una persona que no sepa lo que es el Neurolink? Explica qué es eso, cómo que Neurolink, qué estás vale. hablando. Neuralink es un proyecto de Elon Musk que realmente ahora mismo la aplicación práctica que está teniendo sobre todo es para la gente invidente. Eh, ya se han analizado qué tipo de conexiones a veces afectan dentro del nervio óptico y el cerebro que impide a muchos de ellos ver. Y gracias a poner el chip y graduarlo, consiguen que el chip envíe las señales que debería enviar y hace de puente y permite a mucha gente que recupere la vista. Pero el concepto en sí es la inclusión de chip dentro del cerebro. Claro, ahora pensemos en lo que estamos desarrollando en paralelo. Bueno, ojalá estamos desarrollando, como si yo formara parte, pero ¿qué se está desarrollando en el mundo, no? Con modelos de inteligencia artificial cada vez más eficientes, sistemas como las baterías de silicio que están a punto de salir, que multiplicarán casi por 7 las baterías actuales más las que pueden venir. Eh, la fusión que algún día llegará como un método de energía. Centrales nucleares de cuarta generación que ya permiten energía barata si realmente los gobiernos fueran capaces de quitarse prejuicios y pensar en ello. Pensar que precisamente lo mismo que estamos hablando, la productividad, la energía forma parte de la cadena de productividad. Si conseguimos energía gratis, como quien dice, conseguiremos aumentar mucho nuestra productividad. Si pensáramos en términos solo de productividad como sociedad, permitiríamos avanzar muchísimo. Bien, pues pensando en eso, imaginemos un futuro donde podamos tener chips que permitan interactuar a nuestro cerebro directamente con la IA. Y es más, Google Glass hace 5 años y Apple Vision hace nada, es un ejemplo de cómo podría ser nuestro futuro como humanos, ¿no? Imagínate, si ya de por sí las gafas enormes ahora de Apple o incluso las de Google Glass en su momento, a eso le ponemos un uso activo de un ChatGPT directo cada vez más avanzado, que lo tienes como un compañero dentro de tu cerebro, dándote, interactuando y analizando el mundo a la vez contigo, viendo lo que tú estás viendo y ayudándote a pensar y dándote acceso a toda la información al momento, cambia nuestra trascendencia como humanos. Quiero decir, la universidad mismo, la universidad en sí podría estar en peligro, no tanto por el modelo actual, porque imagínate dentro de 20 años si te puedes poner un chip en el que tienes de manera justo al lado, pensando, cuando tú piensas algo, te está escuchando en vivo y estás pensando sobre economía, sobre un ejercicio y te está dando qué tienes que hacer, cómo y todos los datos,
aprender las cosas pasa a un segundo plano. La universidad se convertiría más bien en el sitio donde aprendes a razonar sobre las ideas, donde debates sobre esas ideas porque el acceso a la información ya lo tienes incorporado siempre. Eso es transhumanismo propio en el sentido solo digital de que lo vamos a tener y muy probablemente antes de lo que pensamos. Porque igual que dentro de 3 4 años va a ser súper habitual que igual que llevamos teléfono, los teléfonos vayan desapareciendo porque acabaremos yendo todos con gafas. Gafas donde tenemos lo mismo que tenemos en el teléfono, aparte de una especie de chat GPT constante que nos estará escuchando y ayudando de manera artificial. La transición propia será la incorporación de eso dentro de 40 años quizá en un chip implementado dentro de nuestra cabeza. Eso nos convierte en humanos completamente diferentes. Mm, Entonces la sociedad cambia radicalmente. Solo eso ya, y también te abre otros problemas éticos, ¿no? Imagínate hackers cerebrales que te acceden directamente. Buah, pues menuda locura. Es que es súper emocionante porque cuando tú me lo estás explicando así, me estoy motivando. Y tú imagínate, porque también lo de educación va a tener que adaptarse. Y eso creo 100%. que es positivo. Lo que, igual que tú enseñaste antes como siendo tu ministro, tiene que haber una competencia y teniendo eso en cuenta. Y es más lógico, al final. Tienes la información, no tienes que memorizarla, solo es ponerla en común y ver lo ético, pero me estaba emocionando porque estaría súper guapo tener ahí un ChatGPT al lado tuyo, como un compañero que lo lleva para todos lados y sabe de todo, el típico amigo que lo sabe todo. Yo al mío le llamaré Jarvis o Iron Man. ¿Eh? Es que, es que, pero exacto, a mayor avance, claro, no se me ocurre un ejemplo antes, pero surgió el candado. Mm, Surgió también el que sabe abrirlo y abre la fortuna y se la lleva. Aquí estamos hablando de, vete tú a sí. saber, no sé ni de qué estamos hablando porque es más complejo, es más, Claro, imagínate, igual que ya hay mejoras auditivas, también hay incluso algunos chips más externos, incluso internos, que excitan, estimulan según qué partes dentro del oído para que podamos escuchar y podamos escuchar solo por dentro sin que se escuche por fuera. La evolución propia de este tipo de chips sería eso, sería poder generar una inteligencia artificial que tengas en activo, que sea capaz de identificar tus ondas cerebrales para identificar en qué estás pensando, te escuche como si eso fuera realmente la lectura o un prompt en el que le estás poniendo, de manera continua, gracias a que las ventanas de contexto serían casi, tendrían infinito, tendrían conexiones para estar realmente siempre teniendo contexto de lo que está haciendo, cómo y el por qué, y sería capaz de emitirte las señales haciendo que lo escuches dentro de ti, simplemente llevándolo a la parte del oído. Entonces pasarías a tener continuamente un, una inteligencia que está viendo lo que tú estás viendo, que está escuchando lo que estás pensando y que en función de cómo lo tengas y cuando lo nombres, te dé respuesta en función de lo que quieres, cómo y por qué. Y ya no solo eso, si realmente es capaz de leer lo que estás viendo, y también emitir sus propias señales podría afectar a tu campo de visión. Del mismo modo que cuando te pones unas gafas de realidad virtual y empiezas a ver contenido interactivo en 3D en realidad mixta, podrías conseguir tener lo mismo. Imagínate ir por la calle y estar viendo un coche y en lugar de ver el coche solo, si lo tienes activado el modo info, que te diga año de creación 2015, matrícula, no sé qué tal, o un Google Maps interactivo donde estás viendo las flechas en vivo al lado tuya hacia dónde ir. También quizá anuncios de publicidad constantes, ¿no? También, imagínate, pero bueno, en función de lo que pagues, cómo y por qué. Se abren mm, 20.000 ramas también de negocio propias en cada una de esos, pero es propio de la evolución propia, quiero decir. Esto es solo imaginar de cosas que van a venir y las consecuencias que puede tener, pero como es algo orgánico, hay muchas cosas de esas que irán evolucionando de un modo u otro y irán saliendo también sus pros y sus contras, pero aún así creo que merece mucho la pena. Va a ser muy claro, emocionante. porque primero va, claro, lo obvio, te va a enseñar, te va a poner como el Google Maps, que ahora no sabemos vivir sin el Google Maps. Yo por lo menos, ahí cuando en Tenerife voy a Santa Cruz, yo parece que no soy de Tenerife ya cuando llego a Santa Cruz, sin el Google Maps yo no vivo. Vale, los primeros avances van a ir ahí, te van a enseñar a analizar en la calle, no sé qué. Pero si lo llevamos un poquito más a nuestra imaginación, pero que no lo veo como un futuro muy lejano, el hecho de que nosotros todavía no entendemos nuestro cerebro del todo, no sabemos el consciente, o por no hablar del subconsciente, a lo mejor la introducción esta cibernética dentro de nosotros nos puede incluso ayudar a entender qué tenemos nosotros aquí dentro, cómo pensamos nosotros las cosas. Es un mundo que se abre, que Ujú. no, ¿sabes? Me gustó tu manera de ponerlo, que lo intentamos encajar en nuestra realidad.
no, nosotros nos vamos a tener que crear una realidad dada con esa tecnología. ¿Ibas a decir Exacto, algo? ¿Y cómo es viable eso con las ideas de la libertad? Porque ahí entramos en un dilema de que Es un libertario de verdad, esto es libertario, ese esos soy yo. chips, hay alguien detrás de esos chips, ¿no? claro, Tú ya tienes algo dentro de ti que cada cosa que estás pensando te está dando una información. claro. Pero Complicado. es lo mismo que depende, es como siempre, la formación y cómo te hagas, y porque igual que puedes tener Luma y tener tu propio modelo de inteligencia artificial en casa que beba solo de tus datos y no depender de ChatGPT y darle tus datos a ChatGPT o a Gemini o a Cloud, ¿no? Aquí puedes hacer, probablemente podrás hacer lo mismo. Normalmente, como todo, gracias al mercado, como siempre, y el mundo de la informática es un ejemplo claro de el por qué el mercado es tan importante. Igual que salen editores como Adobe, etcétera, de pago, etcétera, te salen alternativas gratuitas que generan. Igual que siempre salen alternativas que defienden tus propios intereses, tu propio interés. A medida que sale el control, sale también las maneras de evitar ese control. Entonces, claro, que dependa de una empresa, para algunos merecerá la pena que Apple sea el que te suministre el chip, por ejemplo, y lo tienes tal, porque encima se te conecta con todo y gracias a que tengo MagSafe y no sé qué, me va genial porque así abro la casa solo con llegar y verla, ¿no? Me estoy acercando y le digo, ábrete de Sésamo y se abre directamente la casa solo de pensarlo de lejos. Y eso está muy bien. Y como me fío de Apple, me da igual que tenga acceso a todo mi cerebro. Es una dinámica que podría pasar dentro Se dice rápido eso, Es lo mismo que hacemos ahora mismo. se dice rápido porque una cosa que tenga acceso, vale, hackeo el móvil, tengo las fotos, tengo los mensajes, tengo acceso a tu cerebro. No entendemos lo que significa eso. Ya, pero es una dinámica que puede pasar, ¿no? Imagínate tus fantasías sexuales con la mujer que amas o algo así, las está viendo directamente Apple y analizando y diciendo, wow. Como, "Oh". Menuda locura. Es que, pero nosotros, para mí es como Y te sale relevante. un anuncio contextual. ¿Querrías comprarle la lencería que te has imaginado? Exacto. Aquí yo, pero- Los anuncios. Imagínate los anuncios. Flipas, claro, porque al final quieren tus datos para después venderte más o menos según. Imagínate si siempre que esto es un tema que lo escuché en algún lado, el que avanza primero es el mundo de la pornografía. Como que esas tecnologías, como que adquieren todas las tecnologías nuevas en su mercado súper rápido. Imagínate con esta introducción cómo se va a revolucionar todo. Y ya no Es solo una eso, locura. estamos hablando de acceso al cerebro. Quiero decir, por desgracia, y, tú lo sabes mejor que yo, sabes realmente que la realidad es simplemente algo que construimos en nuestra mente. Quiero decir, las sensaciones, sentimientos y cómo interpretamos el mundo son un montón de sustancias químicas y un montón de emociones que realmente no tenemos control sobre ellos. No sabemos realmente que la realidad es realidad. Simplemente lo interpretamos en función de lo que tenemos. Imagínate un chip que realmente interfiera en cada una de esas señales. Que puedas no solo visualizar a alguien y haberlo generado en 3D y estar visualizándolo, sino también sentirlo. Imagínate incluso gente que ya no está con nosotros, gracias a chips así, que realmente puedan hacer modelos, ajustarse y realmente creer. Dentro de 40 años quizá podemos visualizar las cosas como si fueran real aunque no estén, porque tendría control literal de todo lo que hay en nuestro cerebro, siempre y cuando nosotros tengamos también el control sobre lo que hay, ¿no? Entonces la frontera entre lo que es real y no es real dejará de existir, muy probablemente. El ejemplo perfecto son los sueños. Tú no Mm. sabes, estás soñando. Y ya no solo eso, imagínate si ya tienes algo así que está interfiriendo en tus propias sensaciones, ¿qué te deriva, por ejemplo, a que la nueva PlayStation 10 o la Xbox 4515, como la quieran llamar, en lugar de eso, han avanzado tanto el mundo de los videojuegos que lo que permites es que tu chip se conecte a la realidad virtual ahí. Y como no te estás conectando a través de una pantalla, te estás conectando a través de lo que visualiza tu cerebro, tu mente, activa que se te inmovilice tu cuerpo, pero en cambio tú estás viendo dentro de tu córtex, en tu córtex prefrontal y tal, la sensación de que te estás moviendo, todo tal. A los avatar. A lo Avatar exactamente igual, viviendo en un mundo Qué locura. generado aparte, donde interactúas con la gente completamente aparte y sin que puedas distinguir si es verdad o no. Simplemente con la diferencia es que tiene el logo del sitio donde estás y que igual vas vestido de Jedi cuando no es normal que seas un Jedi, ¿no? Todo eso se abre también a algo posible dentro de unas décadas, gracias a los avances que están viviendo ahora. Y son cosas que no nos estamos ni imaginando porque no lo estamos, y aún así esto es mucha imaginación, pero tendemos a mirar la realidad, como he dicho antes, desde los ojos de incorporar la tecnología que hay ahora sobre lo que hay y no sobre lo que va a venir. Y cómo se puede generar después. Y
Esto es hablar por hablar, no digo que vaya a pasar, pero sí que veo muy probable que pase. Así que veremos. Puede ser muy emocionante. Lo importante aquí, lo obvio es que, claro, los avances estos desde nuestros ojos son súper positivos porque lo vemos desde lo creativo, desde la aventura, pero lo innegable va a ser la prevención de estas tecnologías, el mal uso, los hackers. ¿Cuál es el componente? Porque más que nunca va a ser importante el componente ético, la importancia de la ética. ¿Cómo? Y ya sé, no se puede controlar a la gente al final, pero es que va a haber consecuencias más severas ahora de un mal uso, de una mala ética dentro de este mundo. ¿Cómo ves ese aspecto ético en todo esto? Porque es súper importante, Es que la ética siempre es un tema muy complicado. muy filosófico, Sí, muy... es muy filosófico porque interfiere ya en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Mm, ¿Y qué está bien y qué está mal? no. Es siempre También algo. valores, los valores que van a tener que haber alrededor de todo esto. Claro, ¿Pueden ser homogéneos? ¿Los no, valores pueden ser homogéneos? no. Y esa es de las cosas que siempre me dan mucha rabia entre libertarios, ¿no? También. Porque, fíjate, es un ejemplo que suelo poner muchas veces y, joder, siempre ocurre lo mismo, qué triste. Pero es de las cosas que más me molestan, ¿no? Quiero decir, yo tengo mis propios objetivos, ¿no? Mis empresas de inversión, mis propias metas, tal. Y aunque mi modelo de lo que yo hago y hacia dónde voy pueda ser ideal para muchos, a mí me parece exactamente igual de ideal el borracho que decide vivir emborrachado bajo el puente con una caja de cartón, aun pudiendo cambiarlo o no. Yo sé, por ejemplo, había un profesor de universidad en Zaragoza que se le murió la mujer y demás, y decidió dejarlo todo, irse a vivir debajo de un puente, bebiendo todo el día y pudiendo recuperarse y tal, pero para él la vida no tenía sentido y prefería hacer eso. Y recuerdo de pequeño, las veces que se comentaba y tal, y ya de pequeño, por mi amor por la libertad, no entendía quién era nadie para criticar lo que estaba haciendo o dejaba de hacer. Quiero decir, yo no creo que nadie tenga la potestad de decirle a nadie que es un modelo correcto de vida, cuál es la vida correcta de vivir, cómo tiene que vivir y el por qué. No creo que el CEO de una gran empresa, el coleccionista de deportivos, o el futbolista, o el que está viviendo bajo el puente, o el que se está drogando todos los días, tenga ninguno de ellos una potestad moral para decirle que esto está bien y esto está mal. Defiendo la libertad de cada uno, mientras no afecte a los demás, que haga lo que le dé la gana. Y no creo que haya un modelo correcto de lo que está bien o lo que está mal, mientras no afecte a la libertad de los terceros ni afecte al proyecto de vida de los demás. Ese es el Exacto, ni incomoda a los demás. Entonces, ¿qué es bueno, qué está mal, qué? No lo sé, porque no me veo en la potestad de decirlo. Pero el punto ahí sería, claro, si lo peor que puede suceder es que una persona esté borracha de un puente, pues ese mundo te lo compro ya. La Mm. realidad es eso que nos das a entender que hay casos que infrinjo yo, por ejemplo, en la libertad de Christopher. ¿Eso cómo lo regulas en un mundo ya virtual? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo pones el límite? ¿Cómo castigas tú que alguien está infringiendo la libertad de otro? Claro, ahí precisamente el mejor proxy que hay para eso es la propiedad. Y en todo. El problema de lo público y de los estados es el hecho de hacer bienes públicos que comparten todos. Si hablamos del mundo virtual y yo creo mi juego en el que la gente está interactuando en este tipo de versión, en el que la gente se ha metido en el mundo de Jedi, volviendo otra vez a Star Wars, yo soy el propietario de ese servidor donde se ha conectado la gente y yo he puesto en mi propiedad que las normas es no puedes hacer esto, independientemente de que tú quieras ser libre de hacer lo que te dé la gana. Bien, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no en mi propiedad. En mi propiedad mando yo. Si haces esto, tengo el derecho de echarte. Así, la propiedad es lo que define realmente las normas de lo que se puede hacer y lo que no. Y dentro de cuando una propiedad es compartida o no, los límites que se ponen dentro de contratos voluntarios y normas que se ponen voluntarias. Si aquí antes de esta videollamada firmamos un contrato en el que decimos que no vamos a hablar de X, si uno de nosotros se lo salta, está saltando lo que se había firmado. Para eso, en un mundo libertario, estaría un sistema de arbitraje, como te diría Rothbard, en el que a un tercero realmente impondría qué tipo de sanciones, cómo y por qué, y habrían decidido poner ese organismo a posta para decidir cómo se resuelven esos conflictos. Pero mientras la propiedad impere y a la hora de resolver según qué acuerdos hay un sistema de arbitraje y un sistema en el que la gente se coordine, siempre estará bien. Otra cosa es que ese sistema de coordinación de normas tenga que depender del Estado y se llame ley y aún encima esté impuesto de norma autoritaria por una sola parte.
Pero si dos partes deciden hacer lo que les dé la gana, está bien. Igual que dentro de las relaciones sexuales de una pareja, nadie diría si darse azotes o no está bien o no, si las dos partes están de acuerdo o no. Pues esto es lo mismo. El problema es que viene el Estado y te dice qué tiene que haber, qué no tiene que haber. Aquí viene la parte donde está la diferencia. La diferencia está en que si parte de que es un acuerdo de dos partes y las dos están de acuerdo, está bien. Y si parte de que tú te metes en mi servidor, en mi propiedad, en donde yo doy este servicio y pongo estas normas y no las cumples, ¿eso está bien o está mal? Al final la propiedad y los acuerdos voluntarios lo puedes resolver tú.